nosotros Carolina Garcés Peralta, adjunta para los derechos de la mujer de la Defensoría del Pueblo. ¿Cómo estás? Bienvenida al programa. Muy buenos días. Buenos días. Muchas gracias, Carla, por la invitación. Este es un tema doloroso, nos duele, también nos indigna, porque es verdad que hay un marco legal, pero pese a este marco legal, las cifras continúan en aumento, es decir, parece que estuviéramos como sociedad podrida, lamentablemente, y es importante tomar acciones, pero acciones efectivas. Ha habido un nuevo caso de feminicidio que se ha registrado en Cusco, ¿no? Un sujeto que terminó por asesinar a la madre de sus 4 hijos, la enterró en su vivienda e incluso días antes había ido a una comisaría a presentar una denuncia por abandono de hogar. Sin embargo, la policía detectó que estaba mintiendo y fue detenido. Y habíamos vivido un caso también previo, ¿no? La muerte de Caterín Gómez a cargo de Sergio Tarach, este sujeto que todavía continúa prófugo de la justicia. Y aquí es importante resaltar cuál es el papel de los operadores de justicia, porque en el caso último que acabo de mencionar de Sergio Tarach, se dictó impedimento de salida del país por 6 meses, cuando pasó más de una semana de haber ocurrido este hecho atroz. Entonces, ¿por qué estamos actuando tardíamente? Bien, gracias. Tú has dicho algo importantísimo que desde la Defensoría del Pueblo venimos ya mencionando hace mucho tiempo. Las normas son importantes, pero el problema es cuando no se aplican. Y no se aplican adecuadamente porque hay todavía lamentablemente una insuficiente falta o una insuficiente voluntad política por parte del Estado para enfrentar la problemática de la violencia. Hace unos minutos yo escuchaba las declaraciones que mencionaban quienes estaban refiriendo a este problema de machismo, y sí, el machismo persiste. De nada sirve mencionar normas protectoras si a la hora de aplicarlas las y los funcionarios del Estado seguimos actuando de manera consciente o inconsciente con actitudes machistas. O sea, hay una norma que prohíbe no recibir una denuncia, pero la policía no la recibe, como que pasa lamentablemente todavía en los hechos, porque no tiene huellas físicas de violencia, o le dice qué habrás hecho, o por qué estabas en la noche paseando. Entonces, ¿de qué va a servir? Pero peor aún, estamos hablando ya de 40 casos de feminicidio, de más de 25 tentativas, y sin embargo no estamos hablando, como bien dices tú, de cifras, estamos hablando de vidas, y lo que es peor, de una situación en la cual, si no manifestamos indignación clara, si no manifestamos un rechazo a la tolerancia social que todavía existe, porque de acuerdo a la última cifra del INEI de la ENARES de 2019, el 59% de la población nacional encuestada está tolerando la violencia. Y si encima de eso nosotros no tomamos una acción, lo que tú has dicho es cuál es el papel del Estado. El papel del Estado es responsabilidad, no estar justificando la violencia. Y si nosotros no actuamos como debemos actuar, vamos a generar una responsabilidad interna y una responsabilidad internacional como la que ya se estaría dando en cualquier momento. Entonces, yo, como Defensoría del Pueblo, llamo la atención que estamos en una emergencia. Sí, estamos en emergencia por los desastres naturales, han habido conflictos sociales, pero también estamos, como hemos dicho hace un par de días en un evento con las mujeres, estamos en emergencia por los derechos de las mujeres y tenemos que unirnos. Efectivamente, tiene que prevalecer la sororidad en el caso de las mujeres, pero esto, digamos, todos los actores tienen que participar, toda la sociedad en su conjunto. Y hombres y mujeres, porque Exacto. no es un tema de mujeres, es un problema de violación a los derechos humanos que la sociedad tiene que rechazar, y mientras más impunidad haya por esta actuación no diligente e insuficiente, mientras la tolerancia no se comience a trabajar desde el propio Estado con campañas educativas, estrategias comunicacionales, si no se está sancionando cuando no se investiga, no se protege, no se sanciona bien, entonces simplemente esto, lo hemos dicho y lo volvemos a decir, no va a cambiar y se va a seguir agravando la crueldad y el ensañamiento que está pasando ahora, porque no puede ser que vuelvan a quemar a la joven Caterín después de menos de 5 años que había muerto quemada también Ivy Ágreda, y nosotros no adoptemos medidas, porque las que se adoptan son insuficientes. Pasa un tiempo, dejan de otorgar presupuesto, sin recursos no se puede hacer mucho. Y el último dato, perdóname que te lo diga así tan rapidito, del Sistema Nacional Especializado de Justicia que se crea a partir de la muerte de Ivy Ágreda, que también fue quemada, deberíamos a diciembre del 2022 contar con 34 distritos judiciales especializados en atender la violencia, y solo contamos, ¿sabes con cuántos de los 34? Con 8.
Entonces nosotros llamamos la atención porque hay una agenda que se está exigiendo y es una agenda que se tiene que cumplir. No solamente lamentar, sino adoptar medidas, como tú bien has dicho, y ayudar a que la sociedad también manifieste esa indignación y exija al Estado, hombres y mujeres, una actuación urgente. Mencionabas algo también, que estamos viendo un mayor ensañamiento, una mayor crueldad en ese tipo de agresiones. Además de el último caso de esta jovencita Katherine Gómez, que fue quemada por su pareja a vista y paciencia de todas las personas. Incluso hubo cámaras de seguridad que registraron cuando este sujeto compró combustible en una estación de servicio, cuando roció este combustible en el cuerpo de esta jovencita, que lamentablemente no pudo resistir las quemaduras y falleció, y luego imágenes de él huyendo, y hasta el momento prófugo. Claro, se ha pedido 50.000 soles por su cabeza para quien dé, digamos, información sobre su paradero, pero por lo pronto está inubicable, y la familia exige justicia, y no solo la familia, toda la sociedad merecemos justicia, porque justicia que tarda no es justicia. Pero hay otro caso también que tiene que ver con la quema de una mujer. Estamos hablando de una señora de 62 años que fue quemada por su pareja de 73 años, esto en Puno, y en el mismo Puno también se registró un caso de agresión sexual a una enfermera. Entonces, nuevamente, ¿no? Da la sensación que, uno, hay impunidad porque nos matan, nos violan, nos agreden y no pasa absolutamente nada porque la justicia actúa tardíamente. Y yo quisiera tal vez si tienes la cifra de la relación entre la denuncia que se hace por una violación sexual, una agresión sexual, con la sentencia que se emite. ¿Hay relación, hay proporcionalidad? Perdón, pensé que iban a mostrar unas cifras. Y en realidad, entre las denuncias que se presentan y lo que termina llegando a la sentencia, y habría que analizar también otro punto importante, ¿qué dicen esas sentencias, no? Pero las cifras pues son mínimas, pero la cosa empieza desde, sobre todo, que se presente una denuncia. ¿Sabes cuántas mujeres, de acuerdo a la última, y estas cifras se siguen manteniendo hace más de 10 años, ¿sabes cuántas mujeres solamente son esas mujeres que denuncian de todas las que han sido afectadas por violencia contra la mujer? De todas las afectadas, solo el 29% de mujeres afectadas denuncia. Y cuando preguntas por qué no denuncian, normalmente es por desconocimiento, por miedo e inclusive por desconfianza en el sistema de justicia, que muchas veces, como tú bien estás mencionando, en vez de responder, termina revictimizando otra vez, pero esta vez ya no su agresor, sino el propio Estado. Entonces, aquí hay que tomar, y realmente hay que tomarlo con indignación, con exigir una responsabilidad a quienes somos el Estado, pero sobre todo también con humanidad. Porque escuchar a esa madre hace unos minutos exigir justicia con ese dolor, realmente si el corazón no se te quiebra, si la indignación no salta, pues entonces como sociedad estamos fallando y hay algo que hacer. Efectivamente, no se puede normalizar estos hechos, no, al contrario, se está evidenciando un hecho para tomar acciones, pero nuevamente muchas veces esto parece un tema mediático, salen las autoridades a hablar, a indignarse, pero no se hace nada, ¿no? Nuevamente estamos en este círculo vicioso y quería enfocarme ahora en las menores de edad, en las niñas, las adolescentes, que muchas veces tienen al agresor en su propia vivienda y por temor, lo que tú mencionabas, no hacen la denuncia. ¿Se tiene la data de cuántos son estas jovencitas, estas niñas que son agredidas sexualmente? Sí, y es más, en el caso de violación sexual, ojo, de 1.704 casos, que además el otro gran problema es el registro, hay registros distintos, cuando la ley desde el año 2015 exige un registro unificado, pero del Ministerio de la Mujer la cifra es 1.704 casos de violación sexual, de los cuales 1.036 son niñas y adolescentes mujeres, porque la mayor cantidad, siempre más del 60%, por lo menos, de los casos de violación sexual son de niñas y de adolescentes mujeres. Entonces, eso es terrible, porque ya estamos juntando simultáneamente dos factores de discriminación, la minoría de edad y la condición de mujer. Y de esas cifras, recordemos también cuántas de ellas terminan también embarazadas producto de esa violación. Y como bien has dicho tú, de los estudios que se han hecho, la mayoría de esas víctimas son violadas por sus propios familiares. Y es más de por quienes están en casa. El año pasado
en el año 2022, de la información del MIB, se atendieron 7.614 casos de violación sexual contra niñas y adolescentes. Y el sistema de certificado de nacido vivo del Ministerio de Salud registró 1.625 nacimientos cuyas madres tenían no más de 14, hasta 14 años de edad, menos de 15, lo cual quiere decir que han sido madres violadas. Y por eso, en el medio de toda esta situación tan dramática, yo sí quería mencionar, porque es importante que se sepa, que hace 2 días el Tribunal Constitucional finalmente ha declarado fundada la demanda que se había planteado para que se distribuya gratuitamente la anticoncepción oral de emergencia, que es fundamental en el momento en el cual ocurre una violación sexual, porque no es, y ya quedó determinado antes científicamente, ahora por el propio Tribunal Constitucional, no es un abortivo, es un anticonceptivo que se utiliza excepcionalmente en situaciones como estas, porque no podemos seguir revictimizando a niñas y adolescentes que han sido víctimas de violación sexual. Y es importante también, y en eso vamos a insistir, que se difunda y se dé una política pública de información adecuada y también de distribución adecuada previo consentimiento informado para esta situación que de alguna manera puede amenguarse en el caso de quienes puedan tomar esta pastilla y puedan evitar embarazo sumado a la grave situación de una violación sexual de niñas y adolescentes o de mujeres también. Totalmente de acuerdo contigo. Y por último, por favor, ya tal vez como una reflexión, porque tenemos que basarnos en la educación, en formar mejores ciudadanos, sobre todo ciudadanos solidarios, respetuosos y en el caso tanto de hombres o mujeres, que entiendan lo que es un no, que entiendan claro que no es no y eso hay que respetarlo. Entonces acá, ¿cuál es el labor que debe hacerse coordinado con políticas públicas y sobre todo con el sector educación? Sí, con el sector educación y obviamente con el Estado, no solo el Ministerio de la Mujer, sino todo el Estado, como hay países como Argentina, como Uruguay, donde se dan campañas comunicacionales de una difusión grande. Eso implica solo voluntad política, y voluntad política implica un presupuesto, porque de nada sirve que sigamos emitiendo normas que pueden mejorar la situación normativa si no se aplican. Donde no hay presupuesto no existe, donde no hay otorgamiento de recursos no existe, donde no hay campañas adecuadas también y capacitaciones a los funcionarios y funcionarias para que dejen de resolver con estereotipos, poco es lo que vamos a avanzar. Destacamos el tema de que seguimos en una emergencia y que más allá de las crisis que hay en este momento y las terribles lluvias y las afectaciones a derechos, son en esos casos, y estadísticamente está demostrado, cuando la violencia se incrementa y la realidad nos lo está enrostrando en las caras. Muchísimas gracias, efectivamente, tenemos que seguir luchando, no tenemos nada que celebrar, tenemos mucha lucha que hacer y no podemos claudicar en ello. Muchísimas gracias por esta entrevista muy amable, ha sido con nosotros, muchas gracias, ha sido con nosotros Carolina Garcés Peralta, adjunta